Les saludo, amados hermanos, en el nombre del Señor. Y la reflexión de la palabra para este día martes estará en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 4. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El temor es una emoción propia de cada ser humano y es necesaria para la supervivencia, porque nos indica cuando el peligro está cerca. Pueden nacer de estímulos externos o internos, que incluso habitan en nuestro mundo interior, como los malos recuerdos, traumas y carencia. Hermanos, hay diferentes tipos de miedos. Entre los más comunes están el miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a la crítica y fracaso, miedo al hombre, miedo a lo desconocido, miedo a la muerte, miedo al futuro, miedo también a las enfermedades. Todos estos temores son manifestaciones de desamparo e impotencia porque no podemos tener control sobre estas situaciones. Nuestros temores desaparecen cuando crece la confianza en la fidelidad y poder de Dios. Es allí cuando depositamos la confianza en Dios, cuando dejamos de querer controlar las situaciones y las cosas y ponemos todo en control de Dios. En Proverbios, en el capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El miedo a veces hace a las personas incapaces para enfrentar la vida. Le pone grandes obstáculos para superarse y le produce ansiedad y tensión interna, que le genera cautividades y enfermedades. Una persona con miedo no se enfrentará a riesgos para crecer ni cambiar, porque lo desconocido le produce inseguridad. Tener un temor específico constante puede desencadenar que se haga realidad, porque la mente tratará de construir lo que se tiene presente en los pensamientos. Ejemplo de ello es tener miedo a una enfermedad específica y que ésta se desarrolle realmente. En el siguiente versículo vemos esta situación en la experiencia de Job. Job capítulo 3, versículo 25 dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. En el siguiente versículo vemos cómo el salmista trata de huir ante el temor que lo invade internamente. Sin embargo, hermano, debes saber que la situación no es huir, sino enfrentarla. Pasar el túnel de una crisis y atravesarlo para luego ver la luz. Pero esto solo es posible en compañía del poder, de la fuerza que te da la seguridad de que Dios es quien pelea tus batallas. Esto solo es posible con Dios, porque Él trae paz a tu mente y corazón, donde se aloja el temor. En el siguiente versículo vemos cómo el salmista se siente agobiado por el temor, y la única respuesta que encuentra es huir lejos de la situación. Salmo 55, versículos 4 al 8. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos,
Moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Hermanos, para vencer el temor, no debes esconderte, sino que debes aferrarte a las promesas de Dios específicas para cada caso y confiar en su poder y fidelidad. Hay momentos de lucha espiritual donde se establece una verdadera batalla en la voluntad. La perseverancia en la fe y en la palabra de Dios son indispensables para liberarte de las cadenas del miedo. Por eso es muy importante estar decidido, escucha bien, a creerle a Dios y a sus promesas, y no a tus pensamientos negativos que afectan tus emociones y sentimientos. Recuerda que Dios tiene una respuesta para vencer cualquier clase de temor. Por eso debes guardar siempre la palabra de Dios. Sentir temor en situaciones peligrosas, reales, es normal, pero estar atado al miedo te impide libertad interior. Cuando estemos en ese momento, debemos recordar lo siguiente. Salmo 121, versículos 2 al 5. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Amén. Es muy importante confiar plenamente en Dios. Debemos recordar, para vencer, que no estás solo, pues cuentas con la presencia de Dios cuando duermes y cuando estás despierto, siempre. Si temes, debes permitir que Dios trabaje en tu corazón y te perfeccione en su amor. Por eso es necesario que confíes y declarar la palabra de Dios específica que tiene poder para vencer. Hay muchos versículos para recordar en momentos de temor, como el Salmo 27:1 que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarse? He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, que ha nacido mi salvación para mí. Como te dije anteriormente, hay muchos versículos, y no los voy a leer todos. Está Isaías 41:10, Sofonías 3, versículo 17, Salmo 56, versículo 11, Salmo 28, versículo 6 al 7, Según de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, Salmo 31, versículo 7 al 8. Por último, veamos cómo Jesús proveyó a sus discípulos el ejemplo perfecto de valor y confianza ante el peligro y la oposición. Cuando sucedía alguna situación donde los pensamientos pudieran ser invadidos por el miedo, Jesús rápidamente decía: no teman, para sacarlos de ese lugar y ponerlos en pensamientos de confianza y creencias rápidamente. Marcos capítulo 5, versículo 35 al 36. Muchas veces hemos compartido estos versículos, pero es bueno recordarlos. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Mateo 8, versículo 24 al 26. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe?
Entonces levantándose reprendió a los vientos y así el mar y hizo grande bonanza. El ejemplo de Jesús debe ser totalmente reconfortante y que nos llena de paz. El reflexionar que Jesús venció al mundo debido a su fe puede ayudarnos a sacar fuerza de nuestra flaqueza durante los tiempos de prueba y adversidades, como estos tiempos que estamos viviendo, tan complicados, tan difíciles. Pero tenemos un Dios maravilloso que nos provee una salvación eterna y siempre está al lado nuestro. Y así debemos confiar que Dios es quien nos libera de todos nuestros temores. Hasta aquí, amados hermanos, la palabra que tiene el Señor para este día martes, para reflexionar, primeramente, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Señor, te doy gracias por esta palabra que hoy ha podido salir de mis labios. Sabemos, Señor, que tú siempre nos tienes en el hueco de tu mano. No debemos temer a nada, ni aun a estos tiempos tan difíciles. Debemos siempre estar alabando, glorificando y exaltando tu glorioso nombre, porque como dice, somos más que victoriosos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor te bendiga, amado hermana, hermano, y que el Señor nos capacite cada día para ser aquellos vencedores que Él necesita que seamos en estos tiempos tan difíciles. Amén.